me gusta estar rodeado. O sea, yo llegar solo a la casa me da fastidio. Prefiero irme para donde mi hermano, donde mis papás, pero me gusta que mi casa esté llena de gente, estar rodeado de gente. Ciro Alejandro Ramírez Cortés, senador del Centro Democrático. Yo nací en Bogotá, en una clínica familiar en, en lo que hoy se conoce como el 7 de agosto, en una clínica de unos tíos que son médicos, el 31 de octubre de 1984, por la noche, un día de Halloween, mayor de 3 hermanos, padres boyacenses del municipio de Moniquirá, Boyacá. Yo soy muy adicto primero a leer, a ver documentales, me encanta ver documentales, leer, ir a cine, aunque no puedo hace mucho tiempo porque tengo un hijo de 2 años y medio, entonces llevo 2 años y medio sin ir a cine. Me gustan todos los deportes, practicar todos los deportes. Soy fanático de los deportes. Soy mamador de gallo. Soy más madrugador que trasnochador. Cuando me dicen que nos vamos de rumba, me tengo que preparar psicológicamente para irme de rumba porque fui muy parrandero cuando joven. Mi mamá me molesta que yo me parrandeé toda la juventud, que quedé cansado para no salir a parrandear ahora. Pero soy muy mamador de gallo, soy muy cercano muy cercano a la gente, no de como lo político, sino me gusta estar rodeado. O sea, yo llegar solo a la casa me da fastidio. Prefiero irme para donde mi hermano, donde mis papás, pero me gusta que mi casa esté llena de gente, estar rodeado de gente. Me gusta estar siempre con la gente, soy muy familiar, muy familiar. Mi infancia transcurrió en Bogotá. Vivíamos en un barrio en la 134 que se llama Antigua. Después en Cedritos, en un conjunto que se llama Belmira. Y el resto de mi vida he vivido en Chía. Mi infancia fue con mis hermanos. Mi mamá tenía que suplir como la faceta de papá y mamá porque mi padre se la pasaba en sus correrías políticas. Él fue político, él fue congresista durante 24 años. Entonces, muy de cerca con mis hermanos, con mi mamá, acompañando a las correrías a mi padre cuando se podía. Estudié en un colegio en Bogotá, la universidad en Bogotá. Yo estudié en la Javeriana Derecho, muy contento, me gustó mucho mi carrera y me gustó mucho mi carrera en la universidad. Después yo quería estudiar algún posgrado en el exterior. Comencé, pero me tocó venirme por una calamidad doméstica. Entonces los posgrados que yo hice fue en Colombia. Estuve viviendo, pero muy poco tiempo en Francia, en Lyon. Me iba a quedar 3 años, pero me quedé como 6 meses nomás. También estuve viviendo un tiempo en Montreal, en Canadá. Entonces los posgrados que hice fue en Colombia. Me vine y eh, estudié una especialización en Derecho Societario en la Javeriana, Derecho Minero Petrolero en el Externado, Derecho Contractual en el Rosario. Hice una maestría de Gestión Pública en los Andes y actualmente estoy terminando mi tercer año de doctorado en Derecho en la Santo Tomás. En la universidad yo trabajé toda la universidad patinando procesos judiciales. Como el patinador es el muchacho que mandan a que revise los procesos y en qué estado están, en los juzgados, en los tribunales y en el Consejo de Estado, sobre todo acciones populares que interponían contra Carulla. Yo trabajé como patinador en Carulla Vivero S.A., en esa época era así, antes de que se vendiera a los franceses. Y estudié toda la carrera, trabajé toda la carrera. Al final hice un programa especial en acción social, que es todo lo de desplazados, víctimas de la violencia, pero ya solamente el último semestre. Y terminé la carrera y me fui para Francia. Cuando volví, trabajé en una institución de educación superior y después hice empresa con mi hermano y con unos amigos, trayendo varias marcas de cosméticos. Mi familia por el lado materno siempre estaba al lado de la belleza, en la industria de la belleza, la industria cosmética, y pues en ese lado nos metimos con varias marcas para ser distribuidores en Colombia. Dentro de esas varias marcas reconocidas como Revlon, en Colombia éramos los distribuidores. Y a raíz del ejercicio político de mi padre siempre estuve, digamos, vinculado
aunque yo siempre pensé que algún día me gustaría prestar un servicio en el ejercicio del sector público, no pensé que fuera tan temprano y fue por un encuentro que tuve con el presidente Uribe en Bogotá. Eh, Él me contó del proyecto que estaba comenzando a realizar, de comenzar a recoger firmas, crear un partido político nuevo y pues digamos siempre me ha gustado las ideas que él ha defendido, el proyecto de país que él ha defendido y pues le dije que me permitiera acompañarlo, que pues yo nunca había hecho política, nunca estuve en el proselitismo político, no tenía ni idea de conseguir un voto, pero pues me gustaba el hecho de la discusión, de estudiar los temas, de prepararme para darle el debate, de defender lo que yo creo. Me permitió acompañarlo a recoger firmas, crear el Centro Democrático y me lancé a la Cámara de Representantes por Boyacá, de donde es mi familia y de donde obviamente pues mi vida transcurrió entre Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Y saqué 12.000 votos a la Cámara de Representantes en el 2014 y 2018 como que varios amigos, entre esos el hoy presidente Duque, el presidente Uribe, que no repitiera Cámara. Yo iba a hacer otra vez el ejercicio de la Cámara, pero no, va para el Senado, va a ser para el Senado. El hecho es que como que me convencieron y varios amigos me dijeron también que no, que para el Senado, y llegamos al Senado en el 2018. Nuevamente repetí Senado en el 2022 y a eso estamos ahora. El mayor reto yo creo que es tratar de hacerle caer en cuenta al gobierno que los cambios son necesarios, pero bajo la evidencia, no bajo teorías o creencias de ciertas personas. Creo que si nosotros no nos basamos en la evidencia, pues vamos a cometer más errores o incluso peores que los que se han cometido en la historia. Colombia ha avanzado, aunque el discurso del actual gobierno caló. El año pasado en campaña era muy difícil decirle algo a los colombianos que en 200 años se había hecho algo bien. Todo estaba mal. Todo estaba mal y ellos sí venían a refundar la patria. Eso era lo que había calado. Y es muy difícil, era muy difícil. Ahora ya en la calle es otro ambiente completamente diferente. La gente ahora reconoce y la gente creo que ha entendido que una cosa es hablar, otra cosa es hacer. Creo que todos sabemos lo difícil que es administrar, por ejemplo, un hogar. Y ahora administrar el país pues es bastante complicado, cosa que ellos nunca entendieron sino hasta cuando llegaron, que entendieron lo difícil que es un país como Colombia, con tantos problemas. Y creo que el mayor reto ahora en la posición es precisamente hacerle caer en cuenta al gobierno que las reformas, los cambios siempre son necesarios. A medida que la humanidad y la sociedad evolucione y va cambiando, pues se requiere reformar también los marcos legales de todo, de la salud, de las pensiones, de lo laboral, de la infraestructura, de todo como vivimos va cambiando, así mismo tiene que cambiar todo, pero bajo la evidencia, no bajo teorías. Creo que eso es lo más importante de la oposición. A veces es muy difícil lograr decisiones con gente que piensa completamente diferente. Y ustedes se podrán dar cuenta nomás en el consejo de administración del edificio. Ustedes traten de tomar una decisión con gente que vive en el mismo edificio, es muy complicado. Ahora traten de tomar decisiones con personas que defienden intereses completamente diferentes. Es muy difícil y yo creo que el reto más grande es poder, entre las diferentes formas de pensamiento, poder trazar una hoja de ruta de unos mínimos, que imposible que no podamos ponernos de acuerdo en no aceptar la violencia, ni siquiera en eso. Hay gente que dice que la violencia se justifica por si detrás hay un discurso político. Nosotros no creemos eso. Y son las diferencias que hay, que la gente justifica la violencia, hay otros que no. La educación, hay gente que defiende un cierto tipo de educación, hay otra gente que no. La infraestructura, que uno diría, porque puede haber diferencias. Ya han oído los discursos del actual gobierno que las 4G están mal por esto y por esto y por lo otro. Es muy difícil, el reto yo creo que como representante de los colombianos es poder como trazar una hoja de ruta y ponernos de acuerdo en unos mínimos para que el país por lo menos siga una senda en que los debates existan, las diferentes formas existan, pero que no nos podamos poner de acuerdo en unos mínimos. Ese es el mayor reto. Está bien que los que más tienen más pongan y eso lo acompañamos. Eso el Centro Democrático lo defiende. Pero
hablamos de transición, ¿y quién va a pagar la transición? Si están apagando el sector extractivo. Hasta Lula ya dijo que lo que piensan hacer acá está mal. Nosotros podemos seguir avanzando en la transición energética sin acabar los hidrocarburos y el carbón. Lo más difícil, tiempo, el tiempo. Porque uno tiene que estudiar, prepararse, a su vez tiene que también escuchar a la gente, estar haciendo el trabajo político, recorriendo los municipios, los barrios, las casas. Entonces el tiempo yo creo que es lo que más apremia a veces de poder tener uno como el tiempo suficiente para todo, para la familia, para estudiar, para leer, para atender a los colombianos, escuchar, visitar los municipios. El mayor reto en el ejercicio de la política es el tiempo. Yo creo que es lo más difícil uno tener el tiempo suficiente para todo. Ese es el problema más difícil que tiene yo creo que con cualquier político con su familia. Porque uno a veces trata de desconectarse, pero es imposible. Siempre va a haber algún asunto que lo va a necesitar a uno o alguna persona que lo va a necesitar a uno en cualquier momento. Y pues obviamente el hecho de desconectarse, que de pronto cualquier persona pudiera hacerlo, en este trabajo es imposible. Eso me ha generado problemas obviamente con mi esposa, pero pues obviamente uno tiene que tratar de buscar un equilibrio, uno tiene que tratar de buscar espacios para poder estar de verdad con la familia. Y pues es un trabajo y es de poder lograrlo. Creo que como se logra hacer las cosas bien, también se logra hacer las cosas bien de estar con la familia o estar en una reunión con una persona y de verdad estar, y no pendiente del celular o de otra cosa, sino de estar con las personas cuando uno está en el momento. Es de saber buscar un equilibrio y saber encontrar la manera de hacerlo. Y es también saber administrar de manera más eficiente el tiempo para poder lograr hacer la mayor cantidad de cosas. Entonces, creo que ese es un reto importante para todos, ¿sabes? Yo creo que en todo, no solamente en lo político, sino en todo, el tiempo es un valor muy escaso que hay que saberlo aprovechar. Bastantes logros. Yo creo que un gran logro fue hacer una oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, que yo creo que fue muy exitoso. De otra manera no hubiéramos logrado ganar la presidencia ni haber sido la bancada más grande en el Congreso. El tema del plebiscito creo que fue un logro y uno de los mayores éxitos en mi vida y de verdad que me siento muy orgulloso en el plebiscito cuando ganamos con el no. Y pues obviamente todas las mentiras que nos dijeron que habíamos supuestamente dicho resultaron ser muy ciertas, tanto que hoy pues los colombianos se dan cuenta que todo lo que vimos es que pues la JEP no ha condenado a la primera persona, no pagaron un día de cárcel y pues ya van a terminar los 2 periodos constitucionales como congresistas. Hoy tenemos más grupos criminales que antes, hoy tenemos más narcotráfico que antes. Entonces pues como que no se ha entendido. Lo que nosotros hemos querido decir es que cualquier negociación con cualquier organización criminal, si no se fundamenta bajo la ley, bajo la autoridad, bajo la Constitución, pues es simplemente hacer un lavado de activos para unos pocos mafiosos y darles prebendas a unos pocos. Eso fue uno. En el gobierno del presidente Duque, pues yo molesté mucho para que a Boyacá desde el gobierno la miraran y firmó el Pacto Bicentenario, que yo creo que es una obra muy importante para nuestro departamento, que es conectar a Boyacá con el resto del país. Lograr lo del ingreso solidario fue una obra muy importante del gobierno que yo he defendido y que obviamente desde el gobierno y desde el Congreso nosotros quisimos sacar adelante. Varias leyes que creo que fueron exitosas, como congelar el impuesto predial, el tema de la reducción de la jornada laboral. Ahora en la oposición, pues el hecho de poder demostrar que se puede hacer una oposición constructiva, argumentada, no visceral, sin bloqueos, sin sangre, sin heridos, sin pegarle a los policías, pues el hecho de que el gobierno haya caído en cuenta que no estaba haciendo bien las cosas y haya tenido que remover a 7 ministros de su gabinete a tan solo 8 meses del gobierno es porque la oposición le ha mostrado al gobierno
y a los colombianos que no estaba haciendo bien las cosas. De otra manera no los hubiera cambiado. Y creo que la oposición es eso, es sana para la democracia, porque es la que le alerta al gobierno de, oiga, está haciendo mal esto, pilas con lo otro, mejore lo otro, y también de apoyar lo que sea bueno. Entonces, creo que esos son los éxitos, tanto en la oposición como en el gobierno, poder haber logrado estos y muchos otros temas más. Queremos que se apoye a todos los sectores poblacionales, pero no generando focos donde se puedan ir los recursos públicos a bolsillos, que no debe ser el camino ni el canal de la contratación y de la irrigación del gasto público. Es increíble que veamos un plan de desarrollo donde solo hay un artículo que se habla del emprendimiento, donde simplemente integran los dos fondos que es Impulsa y Colombia Productiva, contradiciendo lo que ha dicho la ministra de Minas, el crecimiento sí importa. Para que tengamos nosotros el cierre de brechas, tiene que haber crecimiento. Yo ahora le digo al gobierno y a la cartera de Hacienda que ojalá crezcamos por lo menos el 1% para que podamos tener todo esto que están insertando en el plan de desarrollo materializado. Pues las expectativas es que el gobierno pueda caer en cuenta de que no está haciendo bien las cosas y que ellos ya no son oposición, que ellos ya ganaron, que ellos tienen que entender que los responsables del timón del país son ellos, a los que más les beneficia que el país crezca, que la gente invierta, que la gente emplee, que la gente, que nuestra economía crezca, es a ellos. Y ellos todavía tienen ese rencor, ese resentimiento con el crecimiento económico, con el que a la gente le vaya bien, con que haya empleo, con que a las empresas les vaya bien. Se han metido mucho ese discurso que ya se lo creyeron tanto que no les interesa a las empresas. Es un discurso siempre como en contra de las empresas. Y para ellos las empresas es hablar solamente de Sarmiento Angulo y se metieron eso. Y para las empresas, pues las empresas es la señora que abre su local a las 5 de la mañana para vender los chicles y los dulces. Eso es la empresa, eso es un empleo. La empresa es el que abre su local para vender tintos, para vender empanadas. El que tiene una local con un empleo, eso es la empresa colombiana. Y si nosotros no defendemos eso y no promovemos eso, pues a este país no le va a ir bien. Creo que en los últimos días vimos las cifras de pobreza y estábamos hablando con los asesores de la oficina y hablábamos es que si nosotros queremos erradicar la corrupción, queremos que no haya pobreza, queremos todas las cosas buenas que queremos en un país, tienen que crecer. Si no hay crecimiento, olvidémonos de todo. Eso es como un requisito sine qua non, un requisito sustancial para el resto. Si no hay crecimiento, no puede haber el resto. No puede haber absolutamente nada. Y creo que no han entendido eso. Y a los que hoy más les beneficia el crecimiento económico es al gobierno, pero parece que se cerrara para que hiciera todo lo que tenga que hacer en contra del crecimiento. Entonces, hacer una reforma a la salud para revolcarla, destruir todo lo que se ha hecho en 30 años y comenzar de ceros en algo nuevo, que ellos dicen que es nuevo, pero no, simplemente es el monopolio del Estado, del aseguramiento, lo va a tener el Estado, que es lo que ya tuvimos con el Seguro Social. Ellos dicen que es nuevo, pero ya lo tuvimos. Una reforma laboral que es subir los costos para el micro y pequeño empresario. Eso, ¿cómo puede uno buscar un beneficio en el crecimiento económico? La reforma pensional pues genera más costos para el Estado, o sea, los colombianos tenemos que pagar más plata y los que hoy tenemos menos de 40 años, pues olvidémonos de una pensión. Entonces, uno dice, ¿eso en qué beneficia al crecimiento? El tema de la inseguridad, pues ellos han hablado mucho de paz total y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Incluso cada vez que vemos gobiernos que hablan de tanto de paz, pasa todo lo contrario. Miren lo que tenemos ahora. Y yo no aquí tengo que también asumir una mea culpa en el gobierno del presidente Duque. No hubo resultados, no hubo tampoco resultados positivos en materia de seguridad. No se pudo detener el crecimiento del narcotráfico, no se pudo detener el crecimiento de los cultivos ilícitos. Las organizaciones criminales, se pudo sacar a Otoniel, se extraditó, pero salen 30 bandidos más. Entonces, yo creo que se necesita, digamos, una continuidad de construir sobre lo construido en todas las líneas de gobierno, en todos los sectores del país. Y si nosotros pretendemos que mi verdad es la única verdad, pues vamos a tener que refundar la patria cada 4 años y no vamos a tener ningún avance.
tengo ni idea qué voy a hacer en el 2026, ni después del 2026. Algo que siempre he querido yo es dictar clase. Me encantaría buscar dictar clase. El ejercicio político yo creo que siempre uno no se puede aislar. Yo creo que uno siempre va a estar pegado al tema político. En el 2026 no sabemos cómo van a estar el tema presidencial, no sabemos cómo va a estar la coyuntura política, económica, social, no sabemos qué va a pasar con mi partido. Para yo decir si voy a seguir o no voy a seguir, pues es muy difícil en este momento. Me concentro en este momento en las reformas del gobierno, de estudiarlas muy bien, me concentro en las elecciones regionales, me concentro en buscar las firmas que estamos haciendo con el partido y con los colombianos que quieran para que los colombianos sean los que opinen sobre estas reformas sociales. Y me concentro primero en estudiar, también terminar mi doctorado. En el 2026 yo creo que ese afán llegará en el momento para tomar decisiones, pero todavía falta mucho. Uno hace muchos planes, yo hice muchos planes cuando me fui a estudiar a Francia y terminé acá estudiando los posgrados y como político, algo que nunca me imaginé. Yo siempre digo, cuando uno hace planes tan lejanos y hace tantos planes y lo planea y lo organiza, yo creo que el universo se ríe de uno. Entonces es como más o menos uno tiene que tener, sí, ciertos objetivos, pero no planear tanto porque el tiempo y los días le cambian a uno mucho. Yo pienso que nos falta escucharnos a los colombianos, dejar de comer entero, analizar más las cosas. Cuando nos dicen usted es del Centro Democrático, usted es un paramilitar, entonces usted es de Petro, usted es un guerrillero. Yo creo que nos falta analizar mucho más a profundidad las cosas, leer a fondo las cosas, escuchar cómo. ¿Y qué pasa? Las redes sociales a veces nos cierran a que queremos escuchar solamente lo que nos gusta escuchar, y si algo diferente dice, yo ya me sé ese discurso, no lo quiero escuchar y me cierro. Y yo creo que eso es un problema para Colombia, para que podamos nosotros construir, no destruir. Entonces, creo que es un mensaje que quiero dar a los colombianos, y más que yo estoy metido en este plano político, es escucharnos más, analizar más las cosas para poder encontrar unos mínimos, unos acuerdos entre los que pensamos diferente, incluso hasta con su pareja. A veces uno pelea y yo ya sé qué piensa ella, entonces no quiero escucharla y me cierro, y yo ya me cierro más en mi posición, la otra persona se cierra más en su posición, y a veces es tratar de escuchar a la otra persona y encontrar unos puntos mínimos. Una vez quiere cambiar las otras personas y quiere cambiar lo que piensan otras personas, y eso pasa uno en el Congreso, ¿no? Dice, oye, pero eso no es así, y la otra persona dice que es así, y uno le dice que es así, y nunca van a llegar a un punto medio, y la idea es poder encontrar un punto medio, pero siempre tratando de que la evidencia sea un fundamento de cualquier diálogo, negociación o acuerdo.